En la primera parte de la historia de Radio Manises, comentamos que nuestra radio fue la única seleccionada para retransmitir la primera edición del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, que se celebró en 1959. Por entonces, la emisora madre en Valencia de la cadena de la red de emisoras del movimiento era La Voz de Levante. La Voz de Levante creía que iba a ser la seleccionada, y su director, Vicente Beta Frígola, así lo pregonaba. El festival estaba organizado por la sede central de la red de emisoras del movimiento y fue esta quien decidió que la retransmitiera fuera Radio Manises, a la que los organizadores seguían de cerca su evolución y sabían de su potencial y alcance popular, muy por encima de La Voz de Levante. Todo un éxito de nuestra emisora que, a su vez, aportó los trofeos en forma de platos de cerámica. Lava, lava, solo con la lejía de los tres ramos. Lava, lava, con ese gran producto que es un primor. Siempre deja blanca como la nieve toda la ropa. Los tres ramos, de todas las lejías es la mejor. La Voz de Levante, una emisora de la capital, sabía con antelación de su desventaja respecto a Radio Manises, una emisora de poble. Y desde hacía tiempo trataba de mermar su potencial contratando al personal de nuestra radio, al que ofertaba supuestas mejoras profesionales y mejores emolumentos. Y añadía un motivo más, como era el ahorro de tiempo y mayor comodidad, al evitar desplazamientos con el tranvía 22, que llegaba desde Valencia a Manises en 1 hora y otra también de regreso. Por entonces, el horario de emisión de Radio Manises era de 8 de la mañana a las 12 de la medianoche, en que el tranvía hacía su último trayecto a Valencia. Tal era la buena fama que tenía Radio Manises, que los intérpretes la consideraban clave para promocionar sus grabaciones y preferían acercarse a Manises y entregarlas en mano para promocionarlas. En una ocasión se dio el caso de que a las 12 de la noche, cerrando la puerta de la emisora y con el tranvía esperando para salir, llegó un cantante argentino a regalar su disco para que lo pusieran. Era Billy Cafaro y la canción era Marcianita. Ignorada, marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita. Uno de los mejores activos que tenía Radio Manises era el buen hacer de sus profesionales y un sistema de organización interna inmejorable para guardar y localizar los discos. Orden y fichas por conceptos eran el secreto. Uno de los mejores en estas lides fue Miguel Molins. Miguel Molins, que nos dejó a primeros del pasado mes de junio. Persona afable, colaborador como el que más, siempre estaba dispuesto para complacer a quien lo solicitaba. En la primera parte hablamos de la manisera Lolita Garrido, considerada la mejor vocalista española en la década de los 50, que lamentablemente jamás tuvo un reconocimiento público en su pueblo, ni autoridad alguna la ha tenido en consideración hasta nuestros días. Y eso que siempre proclamó con orgullo que había nacido en Manises. Su voz se escuchó muchas veces por nuestra radio porque además era la mejor cantante. Recientemente, por 3 conductos diferentes pudimos contactar con ella.
Pepe Esteve, que le dedica un espacio en su blog. La revista Crea Manises, que publicó un reportaje a doble página en uno de sus primeros números. Y el programa Baúl Musical de la actual Radio Municipal de Manises, que le dedicó un monográfico glosando su figura y continúa programando sus canciones. Fue en este último caso, en 2016, cuando a través de Miguel Molins contactamos por teléfono con ella, hablando en valenciano para recoger su testimonio. Y antes de colgar, Lolita, que ya se la notaba cansada, nombró a la Virgen de los Desamparados y se despidió con un emotivo Visca Valencia. Falleció 2 años después, en noviembre de 2018. ¿Quién me enseñó a nadar? Un pececito del mar. Y aunque tú no lo creas, un pececito del mar. Trampolín de Estrellas fue el programa cara al público más popular de Radio Manises, que lo paseó por varias poblaciones. Un programa concurso donde se daba la posibilidad a los participantes de darse a conocer y abrirse camino en el mundo de la canción. El concurso, siempre en directo, se hacía por el sistema de eliminatorias según las votaciones que emitía el público presente para elegir a los participantes que pasaban a la siguiente eliminatoria. Había 3 apartados: de flamenco, canción española y la entonces canción moderna. Comenzó emitiendo desde el estudio de la radio y ante la necesidad de ubicar a los asistentes se trasladó al Cine Plus Ultra y en verano en el solar donde se proyectaban películas, que posteriormente fue ocupado por la fábrica cooperativa Unisan. Me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedosa me ha quedado, porque el barricado, salí del barricado. Fue por entonces cuando el alcalde Francisco Botet Adrián gestionó con la Sociedad de Aguas Potables la cesión en usufructo de un solar vallado de la finca de Los Filtros, donde años después se ubicó el mercado municipal. Desde entonces se utilizó como pista de baile con escenario para actuaciones y tenía también servicio de bar. Y en el verano, al aire libre, ya se celebró allí el Trampolín de Estrellas. Y alcanzó tal popularidad que varias de las eliminatorias se celebraban en poblaciones cercanas, aumentando así la presencia de Radio Manises en las localidades vecinas. El presentador era Pepe Cerdá, más conocido por Cela, y además de los cantantes noveles que buscaban fama, también asistían como invitados figuras consagradas como el dúo dinámico, Luis Mariano, Pepe Pinto, Rafael y, según José María Hurtado pone en voz de Amparo Calatayud, también Nino Bravo, Bruno Lomas, Karina y un trío uruguayo muy popular que se llamaban los TNT, entre otros. De entre las actuaciones que más público concentraron, una de las más recordadas fue la de Joselito, el pequeño ruiseñor, que tuvo que ser trasladada al Cine Germanías para albergar a todos los interesados. ¿Por qué ha pintado tu ojera la flor del lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? Ay, campanera, ¿por qué será? Y además, cada sábado por la noche también se retransmitían las verbenas concursos en la terraza Los Filtros, amenizadas por la Orquesta Bahía y su cantor Villanova, y en ocasiones por otros intérpretes o grupos invitados. Eran años de gran popularidad de Radio Manises, y entre lo recaudado por el programa de discos dedicados, el aumento de abonados, las cuñas publicitarias y el patrocinio de algunos programas por empresas destacadas, la emisora era más que autosuficiente, rebasando los ingresos a los gastos, lo que supuso una mejor retribución para la plantilla. A finales de la década de los 50 y primeros de los 60, comenzaron a emerger emisoras parroquiales en otras poblaciones,
como Benaguacil, Torrente, Mislata, Sueca, Picassent, Carlet, Castellar, Cullera y otras, lo que supuso mayor competencia y una merma de ingresos. En los últimos meses de discos dedicados, en ocasiones, ante la falta de peticiones, tuvieron que inventarse algunas solicitudes para mantener el programa en antena. Ante esta situación, desaparecieron algunos programas y eran sustituidos por otros para mitigar el descenso y mantener la popularidad de la emisora, como afortunadamente así fue. Uno de los programas que tuvieron muy buena aceptación fue A nuestros amigos. Este programa se pensó para fidelizar a los abonados, que eran los únicos que podían participar para solicitar y dedicar canciones a mejor precio, 3 por 1 duro. Ya se intuía un gusto cambiante de los oyentes a ritmos y estilos de más actualidad, y el vinilo de microsurco, que giraba a 45 revoluciones por minuto, le estaba ganando la batalla a esos discos de pizarra, también conocidos como discos de piedra, que giraban a 78 revoluciones por minuto, y supuso una nueva inversión en tocadiscos y agujas más finas y sensibles. Había un grupo argentino que vino a España por unos meses y se quedó por varios años, y era el que siempre solicitaban los oyentes en cualquier programa musical de la emisora. Estela Raval cantaba acompañada de 4 músicos que también hacían segundas voces. Eran los 5 latinos. Por entonces, Manises tenía un entramado fabril artesanal que gozaba de buena salud y venían gentes de poblaciones vecinas y otras más lejanas para contribuir a elaborar sus cerámicas. Se pensó entonces que podrían tener un programa específico para acompañar sus tareas, ya que el censo de fábricas y talleres cerámicos rebasaba con creces la cifra de 200 y así nació Música mientras trabaja. Un programa ambientado con música que frecuentemente era cantada o tarareada por los hombres en sus espacios de elaboración de las piezas y por las mujeres que las decoraban, y además en cualquier otro trabajo complementario. Como anécdota, sabemos que al ser un espacio en que tenía más presencia, la entonces llamada música moderna atraía más a los jóvenes que a los veteranos, que tenían unos gustos más orientados a estilos pasados. El mundo no se ha parado ni un momento. Reflejos del celuloide era un programa en que se hablaba de cine y los locutores habituales eran Vicente Muñoz y Amparo Calatayud, o en ocasiones Marisa Aguilella. Estaba pensado para animar a participar a los oyentes porque a menudo celebraban concursos en los que preguntaban sobre películas y actores o actrices que estaban de actualidad. Y quienes mostraban mejores conocimientos y daban las contestaciones correctas eran obsequiados con entradas para sesiones de cine. En 1962 se produjo un cambio del que no podemos más detalles por el silencio de sus protagonistas y la nula localización de documentos que, como comentamos con anterioridad, los que acudieron a la emisora a los pocos días de su cierre la encontraron totalmente vacía, sin documentos, ni discos, ni enseres. Y de ello jamás se dio aclaración alguna. El cambio no supuso más que una nueva denominación y nada más aparentemente, porque se continuó trabajando igual y con la misma frecuencia de emisión. El trasfondo y sus desconocidas consecuencias, si las hubo, nunca se sabrán. A partir de entonces se dejó de pertenecer a la red de emisoras del movimiento
y pasó a formar parte de la cadena de emisoras sindicales con el indicativo número 60 y cambió de nombre a La Voz Sindical de Valencia, desapareciendo el nombre de Manises. Aunque siempre, después de nombrarla, se añadía la coletilla de en sus estudios de Manises. Los paraguas vizcaínos, son, señora, lo más fuerte, lo más bueno y lo más fino. Cuando busque usted un paraguas, si usted elige con buen tino, buscará seguramente los paraguas vizcaínos. Muchos de los entrevistados en el libro de José María Hurtado vieron en este cambio la sombra de la mano de La Voz de Levante, pero debemos alojarlo en el apartado de las conjeturas, porque si lo fue, ningún testigo lo aseguró, ni hay testimonio documental por lo anteriormente mencionado. En la planta baja de la emisora, totalmente independiente de la misma, se encontraba la centralita de teléfonos de Manises, en la que toda su plantilla estaba conformada por mujeres. Ya por entonces había mayor cantidad de teléfonos en nuestra ciudad y en ocasiones la gente los utilizaba para contactar con la emisora y participar en los programas. Esta situación hizo que hubiera una relación de complicidad entre los miembros de la emisora y las telefonistas, y cualquier solicitud en una u otra dirección era cumplimentada como prioritaria. Y en ocasiones alguna telefonista pedía alguna canción, por ejemplo, El Juguete. Yo quiero ser tu juguete y que tú juegues conmigo, estar en todos tus sueños para que pienses en mí. El programa de emisión deportiva al que aludimos en la primera parte utilizó en estos años el nombre de Trofeo. A Jurola como presentador le sustituyó José Antonio Romero Botet, que es, y lo fue, un merengot de toda la vida. José Antonio contaba con algunos colaboradores como José María Hurtado, autor del libro del que recogemos la información para realizar este proyecto, que también redactaba algunas crónicas deportivas, y este a su vez asistido por su hermano Pedro, que iba por los vestuarios entrevistando a gente del fútbol y otros deportes. Recordemos que cuando Radio Manises formó parte de la red de emisoras del movimiento, solo podía tratar temas del fútbol local y regional por imposición de La Voz de Levante. Ahora, en la cadena de emisoras sindicales tenía potestad para hablar de cualquier deporte a cualquier nivel. Un programa que levantó ampollas en la audiencia fue Don Pepe habla al mundo del trabajo, programa semanal a cargo de Pepe Forner. Un cura de nuevo cuño recién incorporado a la parroquia de San Juan, que llegaba con ideas innovadoras y unas convicciones que diferían de las más conservadoras. Justo es decir, que a pesar de sus detractores era en general muy apreciado, despertando simpatías entre la gente más joven que deseaba romper algunas cadenas que ya maniataban su futuro. A la radio llegaron algunas quejas y denuncias por arengas que, por otra parte, en poco o nada, diferían de lo que él comentaba desde el púlpito de la iglesia. Don José Granell, su superior, comentaba al recibir las quejas que él tampoco comprendía algunas de las cosas que decía, pero nunca le contradijo. Incluso llegó a intervenir el arzobispado, que llamó a don Pepe para que diera las aclaraciones pertinentes, pero nada cambió. Y Pepe Fornés continuó transmitiendo sus opiniones durante los muchos años que vivió. El recomendado no fue el nombre de ningún programa, pero cuando se nombraba todos sabían de qué se trataba. Eran los últimos meses de la emisora y fue una canción tan popular que se escuchaba por doquier y estaba en boca de todos, tanto oyentes como personal de la emisora. De ahí el nombre de recomendado,
Los intérpretes eran tan populares que en vez de por su nombre artístico los nombraban por su nombre de pila, Manolo y Ramón. La canción era Esos ojitos negros, que cantaba el dúo dinámico. Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba. La Hora Azul era un programa infantil que se emitía a mediados de semana, a media tarde, después del horario escolar, patrocinado por Chocolates La Cebra. Orientado a los más pequeños, se hacía cara al público en los locales de la emisora. Y era un programa de participación con concursos y payasos, regalos y otros obsequios de parte de la emisora y, por supuesto, que se repartía chocolate. El álbum del hogar fue un programa muy popular ya en la década de los 60. Por las mañanas de 10 a 1, presentado por Elisa Llopis y Cela, se emitía a diario y era una especie de magazine adobado con música en el que cabían también temas de actualidad, crónicas locales, novelas radiadas y entrevistas que, bajo las instrucciones de Vicente Ferrís, que era su guionista, realizaba José Mari Hurtado. José Mari presume de su colección de fotos dedicadas de todos aquellos a los que entrevistaba. Gente del mundo del espectáculo que a su paso por Valencia concedían sus entrevistas, como cantantes, vedettes, actores, actrices, humoristas y muchos más. José Mari fue también el protagonista de Cuentos a media voz, que era un espacio encuadrado en el álbum del hogar, en el que leía cuentos que él mismo escribía, y su voz y dicción se hicieron muy populares. Hasta recibía cartas de las oyentes solicitándole canciones como Conocerte mejor. Debería conocerte aún mejor y así vivir tu romántico amor, otro amor, si tu amor. Música para Todos fue otro de los programas punteros de la radio, parecido al de Discos Dedicados, pero totalmente gratuito. Solo había una condición: era que los temas solicitados fueran acompañados de una dedicatoria. Por entonces las costumbres con los años estaban cambiando y la gente joven perdía sus vergüenzas y era mucho más abierta. Y la presencia femenina en las peticiones destacaba por su alta participación. Algunos programas eran cara al público y en ellos se elegía a Miss Programa y también a Miss Chica Yeye. Aún así, las peticiones venían firmadas por seudónimos como Lechuga Trepidante, Las Robatumbas, Las Dioptrías de Bruno Lomas, Bolígrafos Rojos, Las Dinámicas Peligrosas, El Espíritu Burlón, Las Tejanas Slois, La Enamorada Sin Suerte y muchas, muchas más. Incluso algunas desencantadas pedían temas como los que cantaba la británica Petula Clark en un buen castellano, como era Tú no tienes corazón. Tú no tienes corazón y ríes cuando piensas que muero por ti. Por entonces había muchas emisoras que emitían por onda media en un batiburrillo de frecuencias mezcladas con las consiguientes interferencias. Era el año 1965 y en Ginebra se firmó un acuerdo de reglamentación para las emisoras europeas que adolecían de semejante problemática. En España, Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, aprobó la Ley Transitoria de Ondas Medias, por la que obligaba a las emisoras a emitir en frecuencia modulada y a reubicar las nuevas frecuencias de emisión. Para poder cumplirla, las emisoras tenían que hacer muchos y costosos cambios de adaptación y, aunque Radio Manises continuaba siendo autosuficiente, necesitaba de inversiones externas para poder afrontarlo. Y Vicente Ferrís, sin dar más detalles, dijo que a Manises le faltó el concepto de identidad manisera para hacer la inversión. Y en su letra pequeña se adivinaba a la corporación local
y el poder económico de la ciudad mirando hacia el lado opuesto. De 36 radios que emitían en Valencia quedaron solo 4, las 4 encuadradas en las cadenas renombradas de Radio Nacional de España, red de emisoras del movimiento que repetía, la cadena SER y la COPE, también conocida como Radio Popular. El 14 de julio de 1965, Sebastián Márquez y José María Hurtado leyeron que la Voz Sindical de Valencia, desde sus estudios en Manises, cierra sus puertas y se despide de todos sus amables oyentes, agradeciéndoles la atención prestada. Lo último que se emitió fue la verbena del 18 de julio. Hemos resumido en estos 2 programas la historia de Radio Manises lo mejor que hemos sabido. Si ha habido errores, considérenlos involuntarios y acepten nuestras disculpas. Si les ha gustado, con ello nos vemos sobradamente recompensados. Gracias por su paciencia y atención.